Ya quiero saludar a nuestro entrevistado del día de hoy. Hoy nos acompaña aquí en piso el señor Federico Smité. Él es presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Uruguaya. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto poder tenerlo aquí en el programa. Buenas tardes, Romina. Bueno, buenas tardes a todo el público. Antes que nada, gracias por la invitación. Nosotros contentos de poder compartir este Es momento. la primera vez que conversamos aquí en Proindustrias, presidente. Tenemos varios temitas que queremos comentar contigo, pero antes nos gustaría arrancar por esta firma de convenio que tuvieron hace unos días entre Rediex y el MIC. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el impulso que se va a dar con esta firma de convenio? Bueno, la idea de firmar un convenio es, de alguna manera, institucionalizar relaciones. Nosotros siempre hemos tenido muy buenas relaciones con Rediex, con el MIC. Lo que estamos haciendo en este documento, de alguna manera, es formalizar esas excelentes relaciones para poder seguir trabajando sobre elementos como la cooperación, capacitación. Rediex tiene muchos intereses, particularmente charlamos en su momento con el ministro Rodrigo, hablamos de, por ejemplo, zona franca de servicios, hablamos de la industria de la celulosa, de capacitación, y bueno, la idea es poder de alguna manera darle un contexto, un marco global a esas actividades que, si bien de hecho se venían haciendo, la Cámara lo que está tratando de hacer en este paso es institucionalizarlas de alguna manera para que tengan un marco para nuestra comitiva, para esta actividad y para el futuro también. Anterior a esta firma de convenio, presidente, ¿ya tenían otros convenios firmados? No, Es la primera. Esta es la primera vez que nosotros, esta nueva comisión directiva lo que está buscando es formalizar una cantidad de relaciones que tenemos. De hecho, Rediex es una de ellas, pero también su contraparte en Uruguay, Uruguay 21, con las áreas de relaciones económicas de las embajadas. Lo que estamos tratando de alguna manera es dar cierta estructura, también jurídica, para que todas las generaciones futuras, de alguna manera, empresarios, diferentes organismos puedan ampararse en esos acuerdos para poder construir y trabajar no solo en este periodo, sino también en periodos futuros. Antes de seguir con el tema, presidente, nos gustaría que nos comente un poquitito acerca de la Cámara. ¿Hace cuánto tiempo está constituida aquí en nuestro país y con cuántos socios cuenta actualmente? Bueno, nuestra Cámara tiene unos cuantos años, fue constituida originalmente en 1961. Es una Cámara que consta con una cantidad de asociados. Hoy por hoy debemos andar en torno a los 70. En nuestra comisión directiva lo que apuntamos es inclusive a probablemente duplicar ese número. Estamos haciendo una gran campaña donde llevamos ya una cantidad de nuevos socios. Y bueno, la idea de alguna manera es poder atraer a todos los que están interesados, empresarios y partes, entre las relaciones bilaterales entre Uruguay y Paraguay, ya sea para importar, exportar, invertir, inversión directa aquí, inversión directa en Uruguay, porque como hablábamos hoy al principio, esto es una moneda de dos caras, ¿verdad? Entonces, para nosotros la idea es poder tender puentes, acortar caminos a los empresarios, pero también ser una herramienta para las instituciones públicas en ese camino, ¿verdad? O sea, la idea es generar progreso, generar trabajo, y de alguna manera lo que nosotros queremos ser es un instrumento, una herramienta en ese camino. Claro, este proyecto de inversiones que no solo se centra aquí en Asunción, aquí en Paraguay, sino también en Uruguay, ¿verdad? Como decíamos con la cámara espejo que estábamos hablando antes de entrar al aire, ¿verdad, presidente? Sí, exacto. Acá la clave es, a ver, periódicamente hay una cantidad de inversiones. Gracias a Dios tenemos unas relaciones espectaculares entre Uruguay y Paraguay, hay buena coincidencia en los gobiernos. Si bien muchas veces es cíclico, creo que en los últimos años hemos tenido excelentes relaciones, tanto a nivel social como económico y de intereses de las partes. Y nosotros de alguna manera lo que tratamos de hacer es facilitar esas inversiones o la radicación o que sea lo que se llama soft landing, que sea de la mejor manera para que la experiencia tanto del uruguayo como del paraguayo, la inversión local, sí sea la mejor para repetir. Digo, los rubros hoy son una cantidad importante, los rubros que se están invirtiendo en ambos países. Bueno, el incremento de comercio es notorio y nosotros lo que buscamos, como les decía, era poder facilitar y ayudar en ese proceso. Decía que los rubros son varios, son diversos, pero ¿qué estamos exportando a Uruguay actualmente y qué estamos trayendo de allí? Y en realidad, Es una lista larga, pero por lo menos citame cinco. Sí, en realidad es una pregunta que hoy, gracias a Dios, cuenta más de 400, 500 NCM, ¿verdad? O sea, podemos decir desde una exportación de maíz,
pero también ya por carne de vacuna, carne de cerdo, industria farmacéutica, vidrio, perfiles de hierro, o sea, eso en cuanto a la exportación, pero la importación a su vez también nosotros desde Uruguay traemos de vuelta ciertas materias primas, cebada, agroquímicos, fertilizantes, por lo tanto lo que nos inspira a nosotros es que es una cantidad, no solo que se va incrementando, porque aparte de lo más difícil muchas veces es incrementar en valor, pero sí en diversificación. Y lo que nos anima es la cantidad de nuevos importadores y exportadores que tenemos en ambos países. Y ahí es donde nosotros de alguna manera lo que tenemos que apuntar es a seguir diversificando, pero sobre todo también incrementando volúmenes. Y también muy importante el incrementar valor agregado, tanto para Paraguay como para Uruguay, porque naturalmente somos exportadores de materia prima. Y lo que genera trabajo y lo que genera valor agregado, si ese producto industrializado. Entonces, de alguna manera, Uruguay tiene tecnología que Paraguay puede utilizar en esa industrialización y viceversa. Claro. Entonces, para nosotros es muy importante también la transferencia de conocimiento del uruguayo y del paraguayo, porque a veces hay como un preconcepto, ¿no? que solo los uruguayos nos van a traer conocimiento. No, viceversa. Creo que... Qué bueno escuchar eso, sí, presidente, que se dé de ambas formas. Yo creo que Uruguay tiene ciertas características, por ejemplo, tiene su puerto, tiene su logística y tiene una cantidad de productos, por ejemplo, Zona Franca, el Puerto Libre, etcétera, que son fácilmente extrapolables para nuestro país, para Paraguay. Y a su vez, de alguna manera, también los uruguayos han venido con el correr de los años, primero para la industria ganadera, ¿sí? Pero después en diferentes industrias, hoy la construcción, el software, etcétera. Pero siempre creo que la transferencia de conocimiento, de alguna manera nosotros acá tenemos un bono demográfico muy grande de mucha gente que necesita y quiere capacitarse, y creo que de alguna manera eso para Uruguay es una potencialidad, la transferencia de conocimiento. Y de alguna manera para el desarrollo de ambos países, ¿verdad? Presidente, hace rato cuando te consultaba acerca de la exportación e importación de productos, vamos a centrarnos aquí en Asunción, en Paraguay, ¿verdad? Siempre hablamos de los rubros, de diversificar los rubros, ¿verdad? En estos últimos años, ¿hay algún sector nuevo, por así decirlo, que llamó la atención de inversionistas uruguayos? Algo no tradicional, por así decirlo. No sé. A ver, yo te puedo decir como consumidor uruguayo en Uruguay, ver carne sin decir marcas de cerdo en Uruguay, por ejemplo, se ha exportado. Sí, mucha carne de acá desde Paraguay a Uruguay, o sea, productos que antes no veíamos, era normal ver en las góndolas de Paraguay productos uruguayos, pero ahora es también normal lo que es retail o productos de consumo masivo, desde galletitas, ¿verdad? O sea, no quiero nombrar marcas, pero en definitiva muy conocidas. Entonces, esos productos que vemos en la góndola acá, se están empezando a aparecer en las góndolas en Uruguay, por lo tanto, para mí, digo, más allá de los macro rubros, ganadero, fertilizante, maíz, la soja, ¿verdad? Todo lo que es a nivel de frigorífico, los cortes de carne, cada vez hay cortes de carne, cortes de todo tipo de carne, todo tipo de producto, que ya no es para el masivo como materia prima, sino es que llega al consumo final. Yo creo que ahí es donde hablábamos del valor agregado, ¿verdad? O sea, la importancia que lleguen productos finales, porque eso implica que en el país se le ha dado toda una cadena de valor que ha dado trabajo al país. Por lo tanto, digo, en definitiva si bien es importante la exportación y la importación de bienes, creo que estamos en una instancia donde hay que empezar también a ver la importación y exportación de servicios. Digo, por ejemplo, la industria del software. Uruguay ha sido muy bueno en la exportación de software a nivel mundial. Y creo que Paraguay tiene todas las condiciones para, de alguna manera, hacer transferencia de conocimiento y poder empezar también a exportar grandes cantidades, como ha sido la industria del software. Que nosotros importemos de allí. No, nosotros lo que podemos importar, a ver, se puede importar y de hecho importamos servicios, pero lo interesante es también usar profesionales uruguayos para que capaciten a profesionales paraguayos o sistemas que hayan aplicado en Paraguay, en Uruguay, que se empiecen a aplicar en Paraguay para exportar desde Paraguay servicios al mundo. ¿Y por qué no mañana hacer una potencia en el software? Digo, la gente está, el bono demográfico está, los jóvenes que se quieren capacitar en Paraguay está. Entonces, la transferencia de conocimiento me refiero, indiscutiblemente, sí vender servicios, está bien, de Uruguay a Paraguay, pero también, ¿por qué no pensar que absorber conocimiento para también desde Uruguay copiar buenas cosas o buenas prácticas que se han tenido en Uruguay para poder ser nosotros de acá de Paraguay, con nuestra gente, exportadores de servicios? Por ejemplo, te voy a poner,
Hoy de algunos institutos se han contactado con nosotros que quieren ir a visitar zonas francas de Uruguay, de servicios. Institutos paraguayos. Sí. La gente quiere conocer cuál es el know-how, qué es lo que hacen en Uruguay, porque ellos quieren replicar acá, lo que me parece fantástico. A Uruguay, evidentemente, le sirve porque es transferencia de conocimiento, que se paga, traen profesionales para acá, capacitar a profesionales paraguayos. Y a Paraguay porque genera una potencialidad de ingreso hacia el futuro que es gigante. Porque en definitiva, ¿para qué vamos a sacar la receta de la pizza? Ya está, hay que simplemente copiarla y es rica. Y creo que hay cosas que ya están funcionando muy bien a nivel global, y en el caso de Uruguay, puntualmente somos países que si bien casi nos duplican en población, tenemos una estructura bastante similar, mucho más similar de lo que creemos. Por lo menos yo estoy hace 20 años acá y estoy recontra convencido que somos de los países más parecidos a Uruguay, aunque a veces nos tiendan a confundir más con el argentino por el yeye, ¿verdad? Pero en definitiva, le digo estructuralmente, ¿verdad? Entonces, entiendo yo que se puede haber una transferencia importante de conocimiento, que eso va a implicar inversión en ambos sentidos, y de alguna manera ese aprovechamiento de esa experiencia uruguaya potencialmente se traslade acá y de alguna manera también genere muchísimos ingresos y puestos de trabajo en Paraguay. Presidente, si tenemos que hablar de empresas ya instaladas aquí en Paraguay, empresas uruguayas, ¿cuáles serían los rubros? No sé, te consulto, Maquila, no. ¿Cuál sería el rubro? A ver, inicialmente la ganadería, ¿verdad? Ganadería. Nosotros hicimos una transferencia y estamos haciendo una transferencia, por ejemplo, tecnológica de conocimiento, etcétera. Si tú ves un avión muchas veces que viene de Uruguay, la mitad se va para el campo. Nosotros estamos generando una gran actividad hace muchos años, pero esa actividad que al principio era solo en el campo se fue trasladando a otros rubros. Hoy, por ejemplo, el rubro inmobiliario, indiscutiblemente... Justo te iba a consultar inmobiliario o construcción, ¿qué tal? Sí, construcción. Cuando digo inmobiliario me refiero a desde la A a la Z, ¿verdad? O sea, desde la construcción, desde lo que es la empresa constructora en sí misma, pero todo eso lleva arquitectos, desarrollo, inversiones millonarias que se están haciendo. Digo, muchos de los edificios que tú ves en Asunción tienen atrás un estudio uruguayo o de una empresa constructora uruguaya o de alguna manera capitales uruguayos. Creo que es un rubro muy importante, pero también, como te decía, creo que esa diversificación para tener una referencia. Por ejemplo, el año pasado la misión que vino de Uruguay básicamente era de dos sectores, uno de la construcción o de lo que vendría a ser inmobiliario y otro del sector tecnologías, o sea, software, etcétera. Digo, son áreas que si bien no eran las tradicionales, porque nosotros vinimos por las vaquitas y alguna cosa más, nos fuimos quedando y de alguna manera Paraguay tiene una gran potencialidad, ahora ni que hablar con su grado de inversor ahí en la salida, digamos, cada vez... Cayó bien a la región, me imagino. Y para Paraguay es fantástico. Para Paraguay es fantástico. Nosotros hicimos hace una semana una charla con un técnico espectacular de Uruguay, del Banco Central del Uruguay, para que explicara acá en Paraguay qué implicaba ese grado inversor o cuál era la experiencia de Uruguay en esos 12 años con el grado inversor. Y nada, hay una gran avidez. Sabemos que si se hacen bien los deberes, eso va a implicar mucho más inversión. También tenemos que institucionalizarnos, seguridad jurídica, hay una cantidad de deberes para que esto dure en el tiempo, pero indiscutiblemente es un cambio de paradigma para el país y es una gran oportunidad que hay que saber aprovecharla y esperamos que los políticos y los empresarios lo sepamos aprovechar e interpretar correctamente, ¿verdad? Presidente, desafíos que ustedes ven o encuentran desde la Cámara en este comercio bilateral entre Paraguay y Uruguay. A ver, yo creo que la clave acá es, primero, siempre la seguridad jurídica y mantener siempre las reglas de juego claras, tanto para el gobierno de Uruguay como para el gobierno de Paraguay. El Mercosur siempre es una especie de tormenta que se tiñe de política. Hoy a esta altura deberíamos ser una unión aduanera perfecta, un mercado común y apenas somos Se habla de eso hace tantos años. ¿Verdad? O sea, tenemos 30 años, por lo tanto, yo lo que creo que hay que ser práctico y hay que ser concreto. Los gobiernos tienen que procurar darle las reglas puntuales a los privados y los privados, como lo están demostrando, van a apuntar siempre al desarrollo. Pero creo que hay que dejar lo político de lado y hay que pensar en el futuro, ¿verdad? Y para eso los gobiernos tienen que estar a la altura. Creo que el tema de la seguridad jurídica, como te decía al principio, es importante porque la predecibilidad determina dónde va a estar la inversión en el futuro. Si un país es predecible, indiscutiblemente la inversión va a venir. Y Paraguay todavía está en pañales en eso.
Sobre ese punto te quería consultar. Tenemos una seguridad jurídica, bueno, de acá, no sé, a 5 años. Yo soy muy optimista. Entonces le consulto, presidente, ¿cuáles son las expectativas en cuanto al comercio entre ambos países? ¿Esto puede crecer aún muchísimo más? Indiscutiblemente, yo también soy muy optimista. Sí, creo que va a crecer. Yo quiero que todo sea rápido. No, ese es el tema. Como le digo a mis hijos, si hay un camino rápido y uno lento, agarrar lento, porque lento, seguro te va a llevar... Como yo siempre digo con los entrevistados, uno cuando empezamos a hablar acerca de la obtención de grado de inversión, uno piensa que esto es ya. Y me dice, con todos los expertos y especialistas que conversamos, me dicen, no, esto lleva años, lleva tiempo, hay que ir con calma. Mira, hay algo que es importante. Empezar el grado inversor es empezar la primera nota de unas 12 notas más, ¿verdad? Que tenemos que subir como una escalerita, como entrar a una puerta para subir de vuelta. Es como que vamos a ver una escalera allá a lo lejos. El grado inversor en sí mismo da confianza. O sea, en el momento que tú adquieres el grado inversor, hay una cantidad de gente que no miraba, que no podía invertir en nuestro país, que sí va a poder invertir. Ahora, hay muchas cosas a tener en cuenta, los capitales golondrina, quién viene, quién no viene, hay que ser selectivo, easy coming, easy go, lo que viene fácil, rápido se va, y eso hay que entenderlo. O sea, estas oportunidades generan oportunidades buenas, fidedignas, para que grandes empresas se puedan instalar, pero también la especulación, la entrada de capitales, la salida de capitales. Gracias a Dios, en este país tenemos un excelente banco central, lleno de profesionales, que creo que, como decía Spalding el otro día, es parte de la clave de este país, parte de la clave que sigamos teniendo el guaraní como lo tenemos, que tengamos la inflación que tenemos. Eso sí sorprende, eso sí se mira, eso también es seguridad jurídica, ver que una variable se mantiene, ver que hay profesionales. Y yo lo que me animaría a decir que la clave está en hacer el resto de los organismos del Estado como el Banco Central, pocos y profesionales. Esa es la clave de todo esto, ¿verdad? Porque desde última, eso es lo que percibe la gente, eso es lo que va a percibir el inversor a la hora de invertir. O sea, ¿qué profesionalismo hay atrás de todo esto? ¿Qué oportunismo hay atrás de todo esto? Y muchas veces nosotros sabemos, si bien la política es necesaria, tenemos que pensar en una política también responsable, porque eso es lo que va a determinar el futuro y el desarrollo de nuestro país, indiscutiblemente. Presidente, antes de cerrar, me gustaría consultarle, ¿tienen muchas pymes dentro de la Cámara? Sí. ¿Sí? En realidad es un mix, somos un mix de rubros y un mix de empresarios. Tenemos desde unipersonales, ¿sí?, pasando por grandes empresas. Digo, no quiero decir marcas, pero estamos hablando de empresas de 1000 personas, pero también tenemos un profesional, un abogado que trabaja en un bufete de abogados, o tenemos un contador. En definitiva, nosotros lo que buscamos es cortar horizontalmente, ¿sí? O sea, trabajar indiscutiblemente. La única condición para que entre en la Cámara es que tenga un interés genuino en el relacionamiento bilateral entre Uruguay y Paraguay. O sea, nosotros lo que buscamos en ese camino es tender puentes, acortar caminos y de alguna manera ser un instrumento de esa manera, generando actividades, generando reuniones y de alguna manera acercamiento y networking entre las partes. Ese sería básicamente nuestro rol. Presidente, como sabes, el tiempo en televisión es muy corto. Ya te comprometo, vamos a volver a conversar en otra ocasión porque hay mucho de qué hablar entre este comercio bilateral entre nuestro país y Uruguay. Te agradezco muchísimo haber venido hasta aquí y poder informarnos, conversar y aprender de todo lo que ofrece nuestro comercio. Muchísimas gracias. No, yo te agradezco a ti, para nosotros es un gusto poder compartir este momento. Y nada, buenas tardes para todos y nos vemos la próxima.